Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a la serie de mitología nórdica. Hoy ponemos rumbo al trono más alto de Asgard, hacia la mente oscura y llena de misterio de Odín, el padre de todos, también conocido como Alfadir. En nuestro video anterior, hablamos de la estructura general del universo nórdico, de la batalla entre el hielo y el fuego. Ahora, nos centramos en la figura que está en la cima de esta colosal estructura. Ese ambicioso hechicero que no dudó en despedazar su cuerpo y su alma para apoderarse del conocimiento. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un dios tan supremo tiene un ojo ciego? En este video, verán que Odín no es solo un rey, sino también un estratega peligroso y un dios que apuesta contra el destino. Y por supuesto, descubrirán por qué perdió uno de sus ojos. Odín era llamado, ante todo, el dios sabio. Prepárense para descubrir los precios sangrientos que pagó por su sabiduría, los susurros de sus cuervos Hugin y Munin en sus hombros, y el verdadero propósito del Valhalla, el ejército del Ragnarok. ¡Qué Dios!, ¿verdad? Prepárense, porque cuando esta historia termine, tendrán mucho que contar sobre la mitología nórdica. Además, si hay alguno de ustedes que haya jugado a God of War, encontrémonos en los comentarios. Antes de comenzar el video, para que continúen las series de mitología, podamos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses mitológicos. Por favor, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora por favor detente, dale a me gusta y suscríbete al canal. Respira hondo. La historia de Odín, el dios de la sabiduría, comienza ahora. Odín era mucho más que un simple rey. Era un alma inquieta, que podía ver las costuras de la existencia y deseaba sostener los hilos del tiempo en sus manos, incluso sentado en Hlidskjalf, el trono dorado de Asgard. Sus ojos no veían solo su propio y espléndido reino. Podía escuchar los pasos de una tormenta lejana, de esa oscuridad definitiva que lo devoraría todo, el Ragnarok. Sin embargo, todo lo que sabía era insuficiente para detener, o incluso para comprender, esta catástrofe. Los secretos más grandes del universo permanecían ocultos en profundidades a las que los dioses aún no habían llegado. Esta insaciable sed de conocimiento lo llevó a disfrazarse de viajero y a adentrarse en el rincón más peligroso y antiguo de los 9 reinos, las fronteras oscuras de Jotunheim, el hogar de los gigantes de hielo. Jotunheim era un lugar lúgubre, donde el viento congelaba los huesos y colosales masas de hielo se alzaban hacia el cielo como lanzas. Odín, envuelto en su capa gris y ocultando su rostro bajo un sombrero de ala ancha, avanzó bajo una de las raíces gigantescas y oscuras de Yggdrasil, el árbol del mundo. Allí, en el límite de la realidad, se encontraba el pozo de Mimir, del cual incluso las leyendas hablaban solo en susurros. Este pozo no era un simple agujero lleno de agua. Todas las vivencias del pasado, todas las verdades ocultas del presente y todas las sangrientas posibilidades del futuro fluían en las aguas oscuras de este pozo. El guardián era el antiguo gigante Mimir. Al haber bebido cada gota de estas aguas, Mimir poseía una comprensión que ni los dioses podían imaginar. Era como la biblioteca viviente del cosmos. Al llegar al pozo, Odín se acercó a Mimir con pasos pesados. El aire entre ellos vibraba con una tensión divina.
Odín le pidió a Mimir que le permitiera tomar un solo sorbo de las aguas del pozo. La determinación en su voz, más que el mandato de un rey, llevaba la desesperación de alguien dispuesto a perderlo todo. Sin embargo, Mimir sabía muy bien que la sabiduría no se entregaba gratuitamente. El gigante se alzó ante Odín como una montaña, y con su voz fría, presentó su condición. El precio por un solo sorbo del pozo es uno de tus ojos, Alfadir. Si quieres el conocimiento, debes sepultar la mitad de tu luz en la oscuridad. Este fue uno de los momentos más impactantes de la mitología nórdica. Imagínense, el padre de todos los dioses, el más apuesto y majestuoso, ¿estaba dispuesto a sacrificar su perfección por un sorbo de conocimiento? Odín no vaciló ni un instante, pues él prefería ver la verdad con media visión que vivir ciego con una visión completa. Se llevó las manos al rostro y, a pesar del terrible dolor, se arrancó el ojo derecho. Mientras la sangre goteaba sobre el suelo helado de Jotunheim, Odín dejó caer su ojo en las profundas aguas del pozo de Mimir. El ojo se hundió lentamente hasta el fondo, brillando como una estrella entre las aguas cristalinas, situándose entre el pasado y el futuro. Ese ojo todavía permanece allí, en el fondo del pozo. Observa todo desde el punto más profundo y aporta su propia energía divina al agua de Mimir. En el momento en que Odín se llevó la copa a los labios y bebió de aquella agua sagrada, su mente se iluminó como una estrella en explosión. Cada rincón de los 9 reinos, los pensamientos secretos de los dioses, los planes traicioneros de los gigantes y todos los detalles del Ragnarok fluyeron hacia su mente. Sin embargo, esta visión interna que ganó no le trajo la paz que esperaba, sino que profundizó aún más su tristeza. Ahora, con un ojo veía el mundo material y con el otro la eternidad. Al alejarse del pozo de Mimir, ya no era el viejo Odín, ahora era el viajero tuerto. Su cuerpo había perdido una parte, pero su alma se había expandido tanto como el universo mismo. Aún así, esta sabiduría traía consigo una maldición. Podía ver el futuro, pero ahora también sabía que era imposible cambiarlo. Este fue el trágico comienzo del destino de Odín. Saber era sufrir. Odín había visto la inmensidad del universo con aquel sorbo del pozo de Mimir, pero eso no le bastaba. No solo deseaba ver el fluir de los acontecimientos, sino que anhelaba las leyes fundamentales que regían ese flujo. Los hilos invisibles del destino, es decir, el poder mágico. Según la creencia nórdica, este poder se ocultaba en unos símbolos antiguos llamados runas. Las runas no eran simples caracteres de escritura, eran llaves cósmicas capaces de doblar la realidad, resucitar a los muertos, calmar tormentas y derribar reinos. Sin embargo, estas llaves no podían obtenerse mediante una negociación ni un pago. Las runas solo podían ser ganadas a través del dolor de la muerte y el renacimiento. Odín recurrió a un método al que nadie más se atrevería. Se sacrificaría a sí mismo, para sí mismo. Subió entre las ramas azotadas por el viento del árbol del mundo, Yggdrasil. Tomó su propia lanza fiel, Gungnir, y sin dudarlo la clavó en su propio pecho. Luego, clavado al árbol por su lanza, quedó colgado del colosal tronco de Yggdrasil. Esto, más que un suicidio divino, era un rito cósmico. Durante 9 días y 9 noches permaneció colgado en aquel árbol, en la fina línea que separa la vida de la muerte. No probó bocado de pan ni bebió una sola gota de agua. Nadie lo ayudó, nadie alivió su dolor. Las tormentas del cielo golpearon su cuerpo, los cuervos picotearon sus heridas y el frío llevó su alma al punto de congelación. Al final de la 9ª noche,
Odín parecía más un fantasma que un dios. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, vio un resplandor proveniente de las raíces más profundas de Yggdrasil. Símbolos luminosos comenzaron a emerger de las aguas oscuras de su subconsciente. Eran las runas. Odín, con un último esfuerzo, estiró sus manos ensangrentadas y arrancó aquellos símbolos brillantes casi del aire. En ese instante, su dolor cesó y su mente se fundió con todo el tejido mágico del universo. Mientras el grito de las runas resonaba en sus oídos, sus ataduras en el árbol se rompieron una a una y cayó al suelo. Habiendo vencido a la muerte, convertido en un maestro de la magia y en un verdadero rey chamán. Con este sacrificio, Odín no solo obtuvo el conocimiento de las runas, sino también los secretos del hidromiel de la poesía y las llaves de 18 hechizos antiguos diferentes. Ahora, podía detener el viento, derretir el hierro y romper cadenas con solo una palabra. Sin embargo, esta tortura de 9 noches dejó huellas imborrables en su alma. Desde aquel día, Odín comenzó a ser conocido no solo como un dios de la guerra, sino también como el señor de los ahorcados, de los hechiceros y de los secretos oscuros. Un dios que dejó su propia vida en un árbol por el conocimiento, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa en el universo. Esta es la esencia de la mitología nórdica. El verdadero poder solo se alcanza atravesando los dolores más grandes. La sed de conocimiento de Odín no se limitaba a los gritos silenciosos de las runas o a las frías realidades del destino. Él perseguía la inspiración, aquello que alimenta el alma y transforma las palabras en armas o en bálsamo. En la mitología nórdica, esta inspiración se ocultaba en una bebida sagrada conocida como el hidromiel de la poesía. Odrir, quien bebiera tan solo un sorbo de este hidromiel, se convertiría instantáneamente en el poeta más sabio del mundo. Podría mover montañas con sus palabras o derretir corazones de hielo. Sin embargo, el origen de este hidromiel era oscuro y sangriento. La sangre del sabio Kvasir, creado por los dioses como sello de paz, fue mezclada con miel por astutos enanos para obtener este elixir. Finalmente, este tesoro cayó en manos del gigante Sutung, quien comenzó a guardarlo en las profundidades de una montaña bajo la custodia de su hija Ganlod. Odín sabía que la fuerza bruta no bastaría para apoderarse de este poder. Aquí no se necesitaba a un guerrero, sino a un ladrón, a un mago y a un seductor, tomando el nombre de Bolverk, el que hace el mal. Se filtró en el reino de los gigantes. El genio estratégico de Odín entró en juego aquí. Puso a 9 trabajadores gigantes unos contra otros provocando su muerte. Y para terminar el trabajo, se acercó a Baugi, el hermano de Sutung. Convenció a Baugi para que perforara un túnel en la montaña. Cuando Baugi terminó el agujero con un taladro, Odín cambió de forma instantáneamente, convirtiéndose en una serpiente, y se deslizó por el estrecho orificio hasta el corazón de la montaña, donde se encontraba la cámara secreta del hidromiel de la poesía. Lo que le esperaba en las profundidades de la montaña no eran solo calderos de oro llenos de elixir, sino también la hija del gigante, Gunlod, una guardiana triste y fiel. Aquí Odín usó su verdadero poder, su capacidad de manipulación y persuasión. Dejó su forma de serpiente y adoptó la apariencia de un viajero fascinante, apuesto y misterioso. La cortejó durante 3 días y 3 noches para ganar su corazón, contándole historias que ella jamás había escuchado. Finalmente, Gunlod se sintió tan unida a este misterioso extraño que le permitió beber un caldero lleno de elixir por cada noche. En 3 grandes sorbos, Odín vació por completo los 3 calderos, Odrerir, Bouden y Son.
Toda la inspiración, toda la poesía y todo el arte de la oratoria fluían ahora por sus venas. Sin embargo, la parte más difícil empezaba ahora: la huida. El gigante Suttung, al darse cuenta de que había sido traicionado, se transformó en un águila colosal y emprendió la persecución de Odín. Odín también se transformó al instante en águila y comenzó a batir sus alas hacia Asgard con el hidromiel sagrado en su pico. En el cielo, comenzó una persecución legendaria que los dioses y los gigantes observaban conteniendo el aliento. El batir de las alas de Suttung estaba sobre la nuca de Odín. La sombra del gigante alcanzó incluso las murallas de Asgard. Los dioses de Asgard, al ver que su rey se acercaba, prepararon de inmediato grandes vasijas. Justo cuando estaba a punto de ser atrapado, Odín planeó sobre las murallas y vació el hidromiel de su pico en aquellas vasijas. Como resultado de este robo legendario, Odín ganó el título de Dios de los poetas. Desde aquel día, en Asgard y en el mundo de los hombres, Midgard, se considera que todo aquel que habla con elocuencia, escribe poemas impactantes y arrastra a las masas, ha sido bendecido por esas pocas gotas de elixir sagrado que cayeron del pico de Odín. Pero Odín no usaba este hidromiel solo por el arte. Al combinar las palabras con las runas, podía paralizar mentalmente a sus enemigos o alentar a sus amigos hasta el punto de hacerlos marchar hacia la muerte con una sonrisa. Esta historia refleja el carácter de Odín, un ser sin límites morales para quien el fin justifica los medios. Era un ladrón, era un mentiroso, pero al final era el único ser que poseía la voz más hermosa del universo. El hidromiel de la poesía estaba ahora en sus manos, como un arma más afilada que cualquier espada. Aunque Odín era el dios más sabio del universo, no era un soberano que se conformara con obtener el conocimiento una sola vez y retirarse a su rincón. El conocimiento era un río que debía mantenerse fresco, y Odín necesitaba saber hacia dónde fluía en cada momento. Sin embargo, incluso para un dios, era imposible estar físicamente en cada rincón de los 9 reinos al mismo tiempo. Es aquí donde entran en juego sus antiguos compañeros, que funcionaban como extensiones de su propia existencia. Mientras Odín se sentaba en Axelitskjalf, el trono dorado de Asgard, nunca faltaban en sus hombros 2 sombras negras que cada mañana batían sus alas para recorrer el mundo. Hugin ve Munin. Estos 2 cuervos no eran aves ordinarias, sino reflejos biológicos de la mente de Odín. Hugin representaba el pensamiento y Munin la memoria. En cada amanecer, estos 2 cuervos despegaban desde los hombros de Odín, volando desde las brumosas montañas de Midgard hasta los valles helados de Jotunheim y los silenciosos pasillos de Helheim, el reino de los muertos. Eran los espías del universo. Al atardecer, cuando el sol se ponía, regresaban y se posaban sobre los hombros de Odín para susurrarle al oído todo lo que habían visto, oído y presentido durante el día. Gracias a estos cuervos, Odín no solo conocía el movimiento de los ejércitos, sino también las intenciones ocultas en los corazones de los hombres y los planes traicioneros susurrados por los gigantes. Pero este vínculo tenía un lado trágico. Odín dice en una de sus estrofas: «Temo por Hugin, que no regrese, pero temo aún más por Munin». Estas palabras expresan el miedo más profundo de Odín. Puede perder su pensamiento, pero perder su memoria, es decir, quién es. Y ese terrible final futuro sería para un dios peor que la muerte. La naturaleza salvaje que rodeaba a Odín no se limitaba al cielo. A sus pies, siempre listos para el ataque,
aguardaban otros 2 lobos colosales, Geri y Freki. Sus nombres significan voraz y codicioso. Y estos lobos simbolizaban el hambre guerrera incesante y el poder animal de Odín. Mientras se celebraban banquetes en el gran salón del Valhalla, Odín entregaba toda la carne que le servían a estos 2 lobos, porque Odín mismo no se alimentaba de comida, vivía únicamente del vino y del poder de las palabras. Geri y Freki eran guardianes aterradores que vigilaban las almas de los caídos en los campos de batalla y protegían la autoridad de Odín con sus garras. Eran la prueba definitiva de que el lado salvaje e indomable del universo estaba bajo el mando de Odín. Este conjunto de compañeros animales completa la identidad de Odín como Dios chamán. No es solo un rey sentado en su trono, sino un viajero que proyecta su alma en los cuerpos de los animales para recorrer el cosmos. Los cuervos representan su clarividencia y los lobos su estrategia implacable. Cuando Odín mira hacia un lugar, no ve solo con su ojo desnudo, ve a través de un flujo de datos colectivo traído por miles de aleteos y garras afiladas. Este es el elemento que hace a Odín invencible ante sus enemigos, porque una emboscada planeada contra él es captada por el ojo de Hugin y registrada en la memoria de Munin antes incluso de ser ejecutada, para luego ser susurrada al oído del Alfadir. Entre los compañeros de Odín, el más majestuoso es sin duda su caballo de 8 patas, Sleipnir, nacido de Loki, quien se transformó en yegua y quedó preñado de un semental gigante. Este ser milagroso podía correr más rápido que el viento, caminar sobre los mares y cruzar sin problemas del mundo de los vivos al reino de los muertos. Sleipnir era el símbolo de la movilidad universal de Odín. Sus 8 patas representaban las 8 direcciones del viento y su dominio sobre todas ellas. Cuando Odín aparece a lomos de Sleipnir, con Geri y Freki a su lado, y Hugin ve Munin sobre él, no es solo el paso de un dios, es la unión de todas las fuerzas de la naturaleza y del cosmos bajo una sola voluntad. Él, junto a sus fieles compañeros, es la autoridad absoluta que todo lo sabe. A todas partes llega y siempre está listo para cazar. En el corazón de la mitología nórdica se alza un salón colosal, cuyo techo está cubierto de escudos dorados y sus vigas sostenidas por lanzas. El Valhalla. Este no es solo un paraíso o un lugar de recompensa. Es el centro de operaciones de la mayor obsesión de Odín, la preparación para el Ragnarok. Desde que Odín vio aquel final inevitable en el futuro, ha sentido una sed implacable por reunir a los guerreros más poderosos del universo. Sin embargo, las puertas del Valhalla no están abiertas para todos. Para entrar allí no basta con morir. Es necesario haber exhalado el último suspiro en el polvo sangriento del campo de batalla, con la espada en una mano y un alma intrépida en el corazón. Cada miembro de este ejército de élite se llama Einherjar, que significa los que luchan solos o los héroes elegidos. Odín ha llenado este magnífico salón con los guerreros más feroces, talentosos y honorables de todos los rincones del universo. ¿Por qué? Porque el Alfadir desea tener solo a los mejores en sus filas durante la batalla final entre dioses y gigantes. La vida en el Valhalla, para alguien que mira desde fuera, parece un ciclo eterno. Cada mañana, los guerreros Einherjar se reúnen en el patio y se masacran brutalmente entre sí hasta el atardecer. Se cortan brazos, las lanzas atraviesan pechos y las armaduras se rompen. Sin embargo, al caer la noche, milagrosamente todas las heridas sanan, los miembros cortados se unen y todos los guerreros se sientan con alegría a las mesas gigantescas del Valhalla. Allí,
comen la carne del jabalí mágico Serimnir, que nunca se agota, y beben el hidromiel que fluye de las ubres de la cabra sagrada Heiderun. Este ciclo eterno no es un castigo, es un entrenamiento. Ellos mueren y resucitan cada día para despertar como el ejército más disciplinado y valiente que el mundo haya visto cuando suene el cuerno del apocalipsis, el Gjallarhorn. Detrás de esta colosal operación de reclutamiento están las fieles servidoras de Odín, las Valquirias. Estas mujeres guerreras, cuyo nombre significa las que eligen a los muertos, planean sobre los campos de batalla a lomos de sus caballos alados. Por orden de Odín, ellas deciden quién morirá y quién alcanzará la victoria. Lo que determina el destino de un guerrero no es solo su habilidad con la espada, sino la necesidad estratégica de Odín. A veces, los héroes más valientes caen en su mejor momento por el toque invisible de las valquirias, simplemente porque Odín necesita sangre fresca en su ejército del Valhalla. Esto demuestra cuán pragmático y despiadado es Odín como líder. No duda en enviar a la muerte incluso a sus héroes más amados para sumarlos a su propia guardia. Es la propia majestuosidad de Odín la que los recibe a las puertas del Valhalla. Y cada minuto que pasan allí transcurre con la disciplina de un soldado que se prepara para la batalla final. Incluso la arquitectura del Valhalla simboliza el genio militar y la autoridad universal de Odín. Se dice que en este salón inmenso hay 540 puertas, y que por cada una de ellas pueden pasar 800 guerreros al mismo tiempo. Esto es una muestra de la rapidez con la que el ejército puede movilizarse en el momento del Ragnarok. Las paredes del salón están hechas de escudos pulidos, y lo que deslumbra a quienes entran no es el oro, sino la luz del acero y de la victoria. Odín, sentado en el lugar de honor con sus lobos y cuervos, observa los brindis de sus miles de guerreros. Sin embargo, en su mente no está la alegría del banquete, sino la oscuridad del último día, cuando los gigantes asedien las murallas de Asgard. Para Odín, cada Einherjar es un peón en el tablero del Ragnarok, y ha pagado todo tipo de precios durante milenios para reunir a esos peones. En conclusión, el Valhalla une el ciclo de la vida y la muerte en el punto más extremo de la mitología nórdica. El mayor deseo de los guerreros es ocupar un lugar allí, porque luchar al lado de Odín es el rango más alto al que puede aspirar un mortal. Pero en el otro lado de la moneda yace la realidad de que este salón espléndido es en verdad un cuartel del destino. Odín ha construido un ejército que se nutre de la sangre de los mortales, aunque sabe que no podrá detener la oscuridad que se avecina. Ha jurado enfrentarse a ella con el ejército más grandioso y aterrador que el mundo haya conocido. Las risas y el sonido de las copas en el Valhalla son, en realidad, un ruido desesperado para ahogar el silencio del apocalipsis cercano. Y en medio de ese estruendo, el dios tuerto continúa esperando ese gran día, mirando fijamente a los ojos de cada uno de sus guerreros. La vida de Odín fue, en realidad, una preparación para un solo momento desde el principio: el Ragnarok. Al sacrificar su ojo, al colgarse del árbol para arrancar las runas y al llenar el Valhalla con guerreros muertos, tenía un único objetivo: vencer al destino. Sin embargo, la verdad más impactante de la mitología nórdica es que, por muy sabio, fuerte o preparado que estés, no puedes escapar de la red del destino tejida por las nornas. Odín lo sabía todo. Con aquel ojo que arrojó al pozo, había visto su propia muerte miles de veces. Vivir sabiendo qué día, a qué hora y bajo las garras de qué bestia moriría, era la verdadera carga pesada sobre sus hombros. Y finalmente, cuando el gran invierno Fimbulvetr pasó,
y el cuerno del Apocalipsis, el Gjallarhorn, rasgó los cielos. La huida terminó para Odín. Llegó el momento del juicio. En la llanura de Vigrid, el campo de batalla del Ragnarok, estalló el mayor caos que el universo jamás hubiera visto, cuando los dioses y los gigantes se enfrentaron cara a cara. Los cielos se partieron, los mares se desbordaron, y el árbol del mundo, Yggdrasil, comenzó a tambalearse desde sus raíces. En el centro mismo de este lugar de perdición, Odín montó a Sleipnir por última vez. Vestía su armadura de oro resplandeciente, y en su mano sostenía su lanza Gungnir, que nunca erraba el blanco. Frente a él estaba Fenrir, el lobo gigante hijo de Loki, que había roto sus cadenas y devoraba el mundo con su furia. La mandíbula inferior de Fenrir tocaba la tierra y la superior el cielo. El fuego que brotaba de sus ojos reducía todo a cenizas a su alrededor. Odín reunió miles de años de sabiduría y todo su poder mágico acumulado para este último encuentro. Sin embargo, la sabiduría resultaría impotente ante esta furia pura y destructiva de la naturaleza. Cuando comenzó la batalla, miles de guerreros Einherjar del Valhalla formaron un muro de acero alrededor de su dios. Pero Fenrir no era una bestia ordinaria. Era el símbolo de una injusticia cósmica y de una venganza acumulada. Cuando Odín se lanzó hacia adelante para clavar su lanza Gungnir en el corazón del lobo, ni siquiera la magia de las runas bastó para detener esta destrucción ancestral. Fenrir, sin vacilar un segundo, abrió aún más sus fauces y devoró al padre de todos, al ser más sabio del universo, de un solo bocado. En ese instante, la luz de Asgard se apagó, el susurro de las runas cesó, y la voz de la sabiduría quedó sepultada en una oscuridad eterna. Odín se entregó al destino del que intentaba escapar. En el vientre del representante más salvaje de ese mismo destino, fue la cima de la tragedia. Un dios que lo sabía todo, incapaz de escapar del final que conocía. Aunque el universo parecía haber quedado sin cabeza tras la muerte de Odín, su legado y sus planes no fueron en vano. Vidar, el hijo silencioso y fuerte de Odín, se lanzó de inmediato al frente para vengar a su padre. Vidar puso su pie sobre la mandíbula inferior del lobo colosal y, sujetando la superior con sus manos, partió a Fenrir en dos. Sin embargo, esta victoria no traería de vuelta a Odín. Odín sabía que el Ragnarok no era solo un final, sino también una limpieza. Quizás marchó a esa última batalla a sabiendas porque comprendía que su propia muerte sería la semilla de un nuevo mundo. El ojo que sacrificó, la vida que entregó y el ejército que reunió evitaron la aniquilación total del universo, sentando las bases para que una nueva vida brotara de entre la destrucción. Regresemos a la pregunta que hicimos al principio del video. ¿Cuál es el precio de la sabiduría? Para Odín, ese precio fue primero un ojo, luego la paz y finalmente su propia vida. Él es el héroe más trágico de la mitología nórdica, porque es un líder que luchó hasta el final aún sabiendo que era imposible, que usó su conocimiento como un escudo pero que finalmente se entregó a la tormenta. Hoy, cuando sopla el viento o la sombra negra de un cuervo pasa sobre nosotros, los pueblos nórdicos todavía creen escuchar su susurro. Odín ha muerto, pero el mundo que construyó con runas, poemas y espíritu guerrero continúa viviendo hoy en nuestras historias. La sabiduría a veces no trae la salvación, pero te enseña cómo morir con honor y cómo grabar tu nombre en la eternidad. La historia de Odín es la historia de ese final honorable.